Buenas noches, compañeros y compañeras y docente. Somos los participantes eh, este tema que vamos a tratar el día de hoy sobre ecosistemas del Perú, Fiorella Flores Chucutali y quienes habla López Carrillo Darwin Francisco. Ecosistemas que vamos a hablar el día de hoy es sobre el ecosistema de la región andina pajonal de la Puna Seca. El objetivo. Los pajonales de la Puna Seca son ecosistemas cruciales para la seguridad hídrica y la biodiversidad de la región andina. Un objetivo principal es proveer el recurso hídrico, sobre todo regularlo, así como mantener la salud del ecosistema. Sobre todo, un objetivo específico a este tema es conservar y regular el ciclo del agua, proveer agua para la vida silvestre y sobre todo las comunidades que están alrededor, mantener la fertilidad del suelo, proteger los acuíferos, regular la temperatura del suelo, ya que son zonas pajonales de altura con muy poca escasez de agua. La Puna Seca es un ecosistema altandino que se encuentra en terrenos planos o colinas de pendiente suave o moderada. El suelo tiene una textura areno-limosa con bajo contenido de material orgánico. El clima es estacional, con una época seca muy intensa que se acentúa notablemente hacia el sur y el oeste. Abarca una superficie aproximada de 3,78%, un equivalente a 4.887.186,88 hectáreas del terreno nacional, en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. Es importante porque facilita la infiltración del agua al suelo, reducir los procesos erosivos y favorecer el rendimiento y la regulación hídrica mediante la recarga de reservorios de agua superficiales y subterráneas. Abarca las zonas del altiplano donde llegan con dificultad las lluvias de procedencia amazónica, desde el sur del departamento de Ayacucho hasta la frontera con la República Boliviana. Este ecosistema es muy utilizado para el pastoreo y otras actividades en este ecosistema. La Puna Seca es un ecosistema de alta montaña dominadas por plantas herbáceas, incluyendo gramíneas y graminoides, que se desarrollan en zonas sobre los 3.800 hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos en este caso también los factores abióticos y bióticos. Los abióticos son elementos no vivos. Región natural que tenemos en este lugar es andina. Fisiografía por las montañas. Ecosistema alto andino. Cobertura del suelo suele ser superior al 35%. Fuente de asociación con matorrales muy densos. Matorrales quiere decir que son comunidades vegetales. Pueden ocupar terrenos planos u ondulados o pendientes muy moderadas. También tenemos un bioclima, que el bioclima es subhúmedo. La altura de este lugar está oscilando entre los 3.800 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. Herbazales. Herbazales significa que es un sitio poblado por hierbas. También tenemos que son menos de un metro 50 de altura. Pajonales denominados por grimenias. Grimenias que son plantas herbáceas que salen en el natural de ese lugar. También tenemos las temperaturas. Las temperaturas en este lugar alpandino que tenemos son muy bajas. Por las noches son menos 15 grados centígrados, son heladas. Una gran variación que hay por el día, existe mucho calor y por la noche heladas. Precipitaciones muy escasas, por 40 milímetros por anuales. Eso quiere decir que de la estructura del suelo hacia hacia arriba son 40 centímetros que lleven anualmente, muy escasa. La mayor escala es que de 40 centímetros a 100 centímetros, de 400 milímetros que diga, de 400 a 500 a 100 es escasa. Pasando los 500 milímetros a 1000 ya es normal, las precipitaciones pluviales. Después tenemos el viento constante y fuerte, que eso hace que se seque aún más el terreno, radiación solar.
muy intensa por la gran altitud. Tenemos los suelos, son pobres y pedregosos con baja fertilidad. También tenemos los humedal. Humedal son muy bajas, ambientes es muy seco. Disponibilidad de aguas es muy limitada debido al lugar. Son muy pequeños humedales, bofadales que les llaman, muy pequeños en el lugar. Ahora tenemos en el factor del ámbito bióticos, que se refiere a los seres vivos que existen, se encuentran constituidas generalmente por especies dominadas por gramíneas de por bajo y pajonales dominados por gramíneas acomolladas. También en este lugar esta comunidad muy notable es que está conformada por la rodales de la Puya Raimondi. Después tenemos en el lado de los bióticos a los seres vivos productores, en este caso las plantas. Las plantas que comúnmente se ven son el lechú, fetucha, la tola, yareta y los musgos y líquenes que se han adaptado a este clima. También tenemos los consumidores. En los consumidores tenemos los animales que son las vicuñas, guanaco, alpaca y llama que son herbívoros. Vizcacha es un roedor que se ha adaptado a este clima alto andino. El zorro andino es un depredador de pequeños mamíferos. También tenemos las aves como el pariguana, que son los flamencos andinos, y ñandú de la puna de este lugar. Los descomponedores que tenemos que son hongos, bacterias, insectos que transforman sobre todo la materia inerte en nutrientes, sobre todo para por la fertilidad del suelo. Hay dos tipos de poblaciones que se benefician directamente de este ecosistema. La población directa, según el INEI y datos de regiones altoandinas rurales, se estima que hay entre 700.000 y 1.200.000 personas viviendo dentro o cerca de este ecosistema. Muchas de estas comunidades son rurales, que tienen acceso limitado a servicios básicos del Estado y también la población indirectamente beneficiaria. Ciudades como Puno, Cusco, Juliaca, Ayacucho, Huancavelica y Huancayo se benefician de los servicios ecosistemáticos de la puna, como el almacenamiento y regulación del agua. Esto suma a una población de un aproximado de 3 a 5 millones de personas. Los recursos naturales renovables que encontramos en este ecosistema es el pasto, aunque su crecimiento es mucho más lento debido a las condiciones extremas de este ecosistema. Las bajas temperaturas, la alta radiación solar, la poca lluvia y el suelo pobre. Seguimos con el agua, aunque es renovable, es muy limitada y sensible al uso excesivo. Y por último, a la flora y fauna, porque se pueden regenerar naturalmente, reproducirse, crecer y mantener la población, si las condiciones del ambiente y el manejo humano lo permiten. Y los recursos no renovables que encontramos en este ecosistema son los minerales, ya que su formación tarda millones de años y no se pueden reponer y el combustible como el gas y el petróleo porque su explotación es limitada. Actividades que se desarrollan en la zona influenciada del ecosistema. Tenemos el sector económico. En agrícola tenemos los tubérculos, que son cultivos resistentes que se han adaptado, como son la papa nativa, ocas y nachua. Pequeña producción de quinoa, cañigua y otros granos andinos. En el lado pecuario tenemos la cría extensiva, más que todo de los camélidos, que son las alpacas y llama. También tenemos los pastoreos de ovinos y en menor medida los bovinos que se han adaptado al clima. Sobre todo los ovinos, esta fibra de esta alpaca se utiliza para la exportación. Pastoreo tradicional en pajonales, minerías. La minería que se practica en este lugar, sobre todo la explotación, es artesanal, más que todo el oro, cobre, estaño, que a mediana escala sobre todo. También tenemos extracción de boratos, por ejemplo, salares en Moquegua y yeso en zonas áridas. Otras que se realizan es el comercio local de los productos derivados de los camélidos, como sobre todo la lana y la carne. Artesanía textil basada en fibra de alpaca. También tenemos en otro lado la conservación. La conservación es la implementación de áreas
en la conservación privada y comunitaria para proteger sobre todo las especies de flora y fauna en el Alto Andina, programas de reforestación con especies nativas, la quinoa, manejo sostenible de pajonales para evitar sobre todo la degradación del suelo. También tenemos áreas naturales protegidas en este lugar alto andino, que son la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, situadas en Arequipa, que es lo que protege las vicuñas y pastizales. Santuario Nacional de Guayay, que queda en Pasco. ¿Qué es lo que realizan ahí? La conservación de la fauna andina, prácticas ancestrales de manejo de bofedales. Los bofedales que hay son bofedales, son pequeños humedales artificiales, sobre todo para retener el agua, rotación de pastos para evitar sobre todo el sobrepastoreo. El turismo es lo que se practica aquí en la están Alto Andino. Tenemos observación de vicuñas, ñandú, andino en la Puna, en Puno y Arequipa. Caminatas por paisajes de pajonales que existen unas rutas al Cantani que quedan en el lugar de Cusco. Turismo rural, comunitario, experiencias de vida, sobre todo campesinas que hay en ese lugar, turismo ecológico, la observación de la fauna andina. ¿Qué tenemos ahí en esta fauna andina? Tenemos vicuñas, cóndores y vizcachas, rutas de trekking de alta montaña, sobre todo para caminar. Y otros que también tenemos ahí es la educación ambiental. La educación ambiental, ¿a quiénes se les da? A las comunidades rurales que existen en este lugar. Investigación científica sobre la biodiversidad, cambio climático y adaptación de ecosistemas altoandinos en las programas de rescate cultural, sobre todo a las prácticas agrícolas tradicionales que existen en este lugar. En este ámbito hemos visto el factor de los bióticos y aquí sobre las áreas protegidas en el ámbito rural alto andino en el lugar pajonal de Punaseca. El aprendizaje que llegamos mi compañero y yo sobre este ecosistema es que la puna demuestra cómo la vida puede adaptarse a condiciones extremas y nos enseña cómo que la sostenibilidad en estos ecosistemas depende del equilibrio entre el aprovechamiento de recursos renovables y su conservación. En conclusión, la puna seca no solo es vital para el equilibrio ecológico de los Andes, sino también para la cultura y economía de de las comunidades altoandinas. Su preservación requiere políticas integrales que combinen conocimiento científico, prácticas ancestrales y regulaciones estrictas contra actividades destructivas. Proteger este ecosistema es asegurar su futuro. Gracias.